Doctor Fernández Baloni, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Buen día a los oyentes. Usted fue diputado nacional en 1973, 1976 y en su segunda etapa en 1999, 2003. Así es. ¿Qué recuerdos tiene de estas dos etapas en el Congreso de la Nación? Bueno, fueron diferentes, aunque ambas, digamos, estuvieron montadas sobre épocas de crisis, ¿no? Por lo pronto el acceso en 1973 fue producto de la militancia en la Juventud Peronista, a donde me incorporé luego de la pérdida de la carrera militar por oponernos con otro grupo de jóvenes oficiales al gobierno militar, a la dictadura y a todas las medidas que lo que pretendían era impedir el retorno de Perón al país y el ejercicio de la voluntad popular. Eso, digamos que marcó profundamente toda la gestión previa al 73, la campaña electoral y el mismo desempeño como diputado nacional. Del 99 al 2003 fue una cosa totalmente distinta, los problemas eran otros y bueno, lamentablemente también terminó mal con la crisis del 2001, pero bueno, me dio oportunidad de vivir muy de cerca conflictos tan graves como los que se produjeron con las movilizaciones populares de diciembre del 2001, la reconstrucción del sistema político con la designación de un presidente interino, el llamado a elecciones, y la irrupción de la corriente que hoy encabeza el expresidente Kirchner, pero que en aquel momento era toda una novedad, sí, algunos ni siquiera sabían que Kirchner era precandidato, y sin embargo, bueno, también fue duro, fue difícil, y en lo personal sentí la sensación de ser útil a este proceso donde la política prevaleció sobre la violencia y sobre la confrontación y generó la salida democrática para esa crisis. Hay una ley suya muy recordada, la Ley del Servicio Exterior de la Nación. ¿Nos puede comentar un poquito más? En el 73, por contacto directo con el general Perón y como una continuación de la vocación militar que se había frustrado con las crisis institucionales que terminaron con mi retiro del ejército, el general Perón me aconsejó y me indujo a profundizar los temas de la defensa nacional y los estudios de las relaciones internacionales. Y cuando entré al Congreso, fui designado presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados. Y una de las cuestiones que observé era que si bien había habido una ley del servicio exterior de la época de Perón, que había impulsado el canciller Bramuglia, los sucesivos retoques y el avance de las relaciones internacionales en el mundo habían producido, digamos, un envejecimiento de esa legislación y la falta de la integración de otros elementos a la política exterior, elementos orgánicos a la política exterior. Así que en contacto con el canciller de la época y en sucesivas actividades con distintos equipos, trabajamos para confeccionar un proyecto de ley que finalmente se tradujo en una ley nacional. ¿Todavía está vigente? Está vigente todavía. En esa época, Ítalo Luder, que fue candidato a presidente por el justicialismo en el 83, era presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y yo presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Diputados. Logramos una ley con mucho esfuerzo, mucho trabajo, en un año muy difícil. Trabajo mancomunado. Sí, trabajo en equipo, buscando consenso. Bueno, finalmente se resuelve por mayoría y por el peso del número, pero hay que llegar a puntos de acuerdo donde en una gran franja se atienda principalmente el interés nacional y las aspiraciones populares. Finalmente salió la ley 20.957, sobre la cual después, cuando fui subsecretario técnico, administrativo y de cooperación de la Cancillería, pude trabajar en los elementos que quedaban pendientes de su reglamentación, sobre todo, ¿no? Eso fue la ley, el momento más importante del año 75, desde el punto de vista legislativo e institucional, fue alumbrar esa ley que, como usted bien recuerda, está todavía vigente. ¿Su condición de ex militar le sirve para su carrera política? ¿Los conceptos que tomó del ejército le sirve para el tema de la conducción, del liderazgo? Sí, es indudable que la formación militar a uno lo provee de elementos organizativos, de la conducción relacionada
el conocimiento de los hombres, el trato directo, la necesidad de dar el ejemplo, bueno, una serie de cuestiones que se practican con hasta cierta rutina y cotidianidad en la conducción militar. Pero la conducción política es otra cosa, es otra jerarquía de exigencias, es otro elemento desde el punto de vista, digamos, de la racionalidad, y afortunadamente, bueno, como oficial y luego como militante tenemos el ejemplo de Perón, que supo ser un gran militar y luego, cuando llegó el momento, transformarse en un gran conductor político. Aplicar los conceptos militares al ámbito político. A la conducción política en aquello que es posible, ¿no es cierto? No es todo exactamente igual, no se puede trasladar las exigencias de la conducción militar a las exigencias de la conducción política. Por ejemplo, ¿qué grandes diferencias y qué grandes similitudes hay? Bueno, usted en el ámbito militar tiene un reglamento interno, tiene actividades de orden cerrado y busca un automatismo para preparar el hombre para la guerra, que hace que en algún momento el que está subordinado a una conducción militar tiene que actuar sin pensar demasiado, porque si no todo sería opinable, discutible, y eso en la política no da resultado. En la política hay que persuadir, en la política hay que impulsar con el ejemplo. Hay que buscar consensos. En la política hay que buscar consensos. Y aún en la política, cuando se produce una derrota, también hay que tener la clarividencia, vislumbrar cómo se puede pasar a la etapa siguiente, mientras que en la actividad militar eso a veces no es posible. ¿Cómo recuerda lo que fue los tenientes peronistas, los comandos tecnológicos? Bueno, el fenómeno de los tenientes rebeldes, tenientes del tercer mundo, tenientes de la revolución, como le llamaba Perón, o los tenientes peronistas, que es como nosotros nos gustaba identificarnos, porque eso resolvía varios problemas de forma simultánea con dos palabras, tenientes peronistas, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la identificación con un proyecto nacional y popular, desde el punto de vista de las aspiraciones de respetar el orden institucional, la Constitución y la democracia, fue algo que fue una reacción natural en una etapa en donde, desde el punto de vista institucional, las Fuerzas Armadas habían tomado el poder y no había ningún tipo de flexibilidad ni no se asumía la experiencia de décadas de confrontación entre distintos sectores militares, no se interpretaba el reclamo del pueblo argentino por el llamado a elecciones y el respeto a la voluntad popular, y todo eso hace eclosión con las movilizaciones de fundamentalmente el Cordobazo y otras que se dieron más o menos en la misma etapa, un poco antes y un poco después, relacionadas también con el esfuerzo militante por facilitar el regreso de Perón al país. Ahora, todo esto estaba en el marco de cosas también muy sensibles, muy delicadas, y que nosotros teníamos como jóvenes oficiales muy presentes. Por ejemplo, había tres grandes consignas de la juventud peronista y que nosotros también comulgábamos. Era no solo el retorno de Perón al país, sino también la repatriación de los restos de Rosas. Que se logró en la época de Menem. Sí, o la devolución del cadáver de Evita. Esas tres grandes consignas, por ejemplo, que eran muy puntuales, muy concretas, y que, bueno, parecía que las Fuerzas Armadas eran totalmente indiferentes, cuando no cómplices, de los que habían, digo las Fuerzas Armadas por decir, como decía Perón, la camarilla militar de la época, no toda la institución, sino las autoridades. Y a pesar de eso, bueno, la sorpresa institucional es que todo eso que a nosotros nos llevó a oponernos a esa conducción político-militar del ámbito castrense, después con el tiempo todavía faltaban cosas más delicadas y más complicadas, ¿no? Como la dictadura militar con los desaparecidos, la tortura y la violación sistemática de los derechos humanos, cosa que nosotros entrevimos en la década del 70.